La supremacía de la Constitución. El caso de Marbury versus Madison. ¿Qué es la supremacía de la Constitución? La supremacía constitucional significa que en un sistema jurídico determinado, la Constitución rige a todo el ordenamiento legal de aquel Estado, por lo que si una ley, un reglamento, un decreto o cualquier otro dictado normativo de orden jurídico contraviene o se opone a la Constitución, tales ordenamientos son nulos, de pleno derecho y corresponde a los tribunales declarar su invalidez. ¿Cómo surge la supremacía de la Constitución? El constitucionalismo moderno surge del legado jurídico-político de la Revolución Francesa, que proporcionó la idea de democracia moderna y soberanía popular. Otro de los aportes fue realizado por Estados Unidos a través de su Constitución de 1787, marcando los lineamientos a los que deben apegarse las leyes superiores de los estados modernos. Resultado de lo anterior, se establece un caso emblemático de aquel país, que fue la decisión de la Corte Suprema al resolver el caso Marbury versus Madison, con el voto del juez John Marshall en el año de 1803, siendo el precedente jurídico más significativo que dio cabida al principio y teoría de la supremacía constitucional. ¿Qué sucedió en el caso de Marbury versus Madison? En el año de 1801, John Marshall toma el cargo de juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Durante ese mismo año, Thomas Jefferson toma posesión de la presidencia de dicho país. Cuando Marshall toma posesión como presidente en la Corte Suprema, el Poder Judicial en Estados Unidos era la rama de gobierno menos respetada y la más débil, además de que el presidente de los Estados Unidos pertenecía al partido contrario al del juez, ocasionando una relación complicada entre ellos. El caso comienza cuando a pocos días de que Jefferson tomara posesión de la presidencia, el presidente en curso, Adams, realiza el nombramiento de 42 jueces de paz para servir por un periodo de 5 años en los distritos de Columbia y Alexandria. Ante esto, el Senado realizó las ratificaciones correspondientes el 3 de marzo, un día antes de la toma de posesión de Jefferson. Para ese entonces, Marshall también se desempeñaba como secretario de Estado y era él quien debía sellar los nombramientos y enviarlos a sus titulares. Ante la premura de la solicitud, no pudo concluir con esta, dejándola en manos del nuevo secretario de Estado, James Madison, quien se negó a sellar y entregar los nombramientos faltantes. Para 1802, la situación no se había resuelto y además el Senado decide modificar la ley sobre los circuitos judiciales y elimina las plazas de los jueces nombrados por Adams. William Marbury es uno de los jueces que había sido nombrado por el presidente Adams y ratificado por el Senado, pero no recibió su nombramiento. Ante ello, él demandó a Madison como responsable de mandarle su nombramiento y en el carácter de secretario de Estado, pidiendo una orden de mandamus para que el gobierno se viera obligado a hacerle llegar su nombramiento. El 24 de febrero de 1803, Marshall da a conocer el veredicto a nombre de la Suprema Corte, el cual expone mediante 3 preguntas fundamentales. ¿Tiene el promovente derecho al nombramiento que solicita? Si tal derecho o ese derecho le ha sido negado, ¿las leyes de su país le ofrecen un remedio? Si le ofrecen tal remedio, ¿ese remedio es un mandamus que expide la Corte? Bajo dichas preguntas, y considerando que por un lado, en la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789, se menciona que la Suprema Corte tiene la jurisdicción para intervenir en casos surgidos de cualquier tribunal, mientras que por otro la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 3, sección 2, indica que la Suprema Corte tiene jurisdicción únicamente en casos que provengan de tribunales inferiores, lo que significaba que, para el presente caso, la Corte no tenía ninguna jurisdicción, ya que éste había surgido directamente de la Corte misma, por lo que Marshall concluye que la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789 es inconstitucional y establece lo siguiente. 1. La Constitución representa la ley suprema de una nación, que limita los poderes. 2. Una ley creada por el Congreso, contraria a la Constitución, es nula y no puede obligar a los tribunales a obedecerla. 3. La obligación del Poder Judicial es hacer valer la ley y proteger la Constitución. 4. En casos donde una ley ordinaria del Legislativo y la Constitución sean aplicables, deben considerar que la Constitución es superior a cualquier otra ley. De esta manera se crean las bases de la supremacía de la Constitución y de las obligaciones de un juez. ¿Cuál es la importancia de la supremacía constitucional para el derecho constitucional?
Parte esencial del derecho constitucional es el análisis, reflexión y comprensión de la Constitución como texto fundamental de un sistema jurídico. Así, una de las características principales de esta es ser considerada como la norma suprema, la ley de leyes o Carta Magna. Esto último en recuerdo de la Carta Magna inglesa de 1215, que otorgó de manera pionera derechos a los ciudadanos ingleses que debían ser respetados inclusive por el monarca. Así, la Constitución da consistencia a cualquier sistema jurídico concreto, pues es la base de la estructura del Estado. Así lo exponen distinguidos tratadistas internacionales como Giorgio Vidal y Raymond Quer de Marber en Francia, Manuel García Pelayo Alonso y Gregorio Peces Barba en España, al igual que Germán Vidart Campos y Segundo Linares Quintana en Argentina. Igualmente en México, los clásicos de esta materia de los que destacan Don Felipe Tena Ramírez, Ignacio Burgoa, José Gamas Torruco, Jorge Carpizo y Enrique Sánchez Bringas, entre otros, al disertar con amplitud sobre el valor supremo de la Constitución.